Buenos días. En el programa anterior terminamos mencionando que una de las formas que se utiliza en la actualidad para llevar sustancias anticancerosas hasta las células tumorales es utilizando células propias del paciente que va a ser tratado, ¿no? Hablábamos en este caso de los linfocitos. Pero algunas de estas formas utilizan las células enteras vaciadas de su contenido y otras emplean fragmentos de membrana, vesículas o exoma. O sea, todo se utiliza como transportador de sustancias tóxicas para la célula tumoral. Algunas de las células utilizadas para esto incluyen eritrocitos, glóbulos rojos, ¿no? Leucocitos, plaquetas, células madre mesenquimales, o sea, del mesénquima, células cancerosas mismas y exosomas. Cada tipo de célula tiene sus características propias. Los eritrocitos son resistentes, están hechos para eso. Tienen una membrana muy resistente que tiene que atravesar por los vasos sanguíneos y no dañarse. Tienen larga duración, alrededor de 120 días de vida. Tienen suficiente capacidad en el interior, porque ellos son planos, pero si usted lo va a utilizar para transportar sustancias, quita lo que está dentro, la hemoglobina, todo lo que está dentro, y tiene una capacidad relativamente amplia. Por eso están utilizándose como biotransportadores con eritrocitos o con derivados de membrana de eritrocitos. Estas membranas, como ya habíamos dicho y hemos hablado cuando hemos hablado de anemia, tienen características que las hacen más flexibles y más resistentes al daño, y eso le da un gran valor como transportadores. Se han desarrollado liposomas, que son vesículas derivadas de la membrana del eritrocito, y cuando son muy chiquiticas se le llama nanoeritrosomas, nano pequeñitas, muy pequeñitas, eritro del glóbulo rojo, soma cuerpo. Se utilizan también leucocitos, principalmente macrófagos, la célula que come, que es parte del sistema inmune también. Se han utilizado ellas como nanobioportadores porque ellas son atraídas al microentorno tumoral. El macrófago es atraído por sustancias químicas liberadas al lugar donde está la célula tumoral, la citosina, la sustancia que la atraen. Y ahí entonces ellas pueden transportar determinadas sustancias, llegan al microentorno tumoral y allí liberan esta sustancia que ellas transportan. Y entonces, como son liberadas muy cerca de las células tumorales, actúan preferentemente contra células tumorales y no contra células normales del organismo. Se utilizan células dendríticas, tanto dendríticas plasmáticas, que son las que están circulando por la sangre, como dendríticas mieloides, que son las que están en la médula ósea. Se utilizan como bioportadores, sobre todo en inmunoterapia. ¿Por qué? Porque las células dendríticas actúan activando la respuesta inmune no adaptativa y la respuesta inmune adaptativa, los dos tipos de respuesta inmunológica de nuestro organismo, y entonces ellas son activadoras de las dos vías. Ya hemos mencionado que son la gran encrucijada de la respuesta inmunológica. Ellas presentan antígenos antitumorales, se les incorporan antígenos antitumorales y entonces ellas le presentan al sistema inmune los antígenos tumorales para desarrollar una respuesta inmunológica contra el tumor. Y además pueden liberar inmunomoduladores en el microambiente tumoral. Por eso las células dendríticas se utilizan mucho, se manipulan y se utilizan para llevar sustancias hasta el microambiente tumoral, activar el sistema inmune, tanto la respuesta adaptativa como la no adaptativa, frente a la célula tumoral, y su uso ha sido ya aprobado por la Food and Drug Administration. El empleo de células dendríticas como vacunas, ya hablamos de ellas, ha demostrado utilidad en el tratamiento del tumor primario y de las metástasis resistentes a tratamiento hormonal también han demostrado efectividad. Las células dendríticas poseen además una capacidad inmensa para activar la inmunidad. Los neutrófilos, que son leucocitos, un tipo de leucocito que tiene un núcleo con muchas formas, polimorfo nuclear, y tiene gránulos tanto de coloración rojiza como azul en la superficie, pues se llama neutrófilos, son excelentes como nanobiotransportadores. Atraviesan la pared vascular, es parte de sus funciones, ellos salen del vaso sanguíneo para actuar donde hay inflamación, donde hace falta una respuesta inmunológica por parte de ellos, son atraídos por linfocina, por citocinas proinflamatorias al lugar donde está la inflamación, es decir, al microentorno tumoral, en este caso localizan el tumor, se asocian al tumor y liberan la sustancia que transportan en el microentorno tumoral. Los leucocitos son magníficos por estas propiedades que ellos tienen. Reconocer por la liberación de citocina el lugar donde está la inflamación, acercarse a él, adherirse a la célula tumoral y liberar la sustancia tóxica. Los linfocitos, sobre todo los T, se utilizan para transportar también sustancias activas y se manipulan por bioingeniería para dotarlos de receptores. En el laboratorio se le colocan receptores para reconocer antígenos tumorales, se liberan, ellos van a adoptar la célula cancerosa,
se adhieren a ella, la atacan y liberan sustancias. Como muchas veces existen también inhibidores de los linfocitos T en el microambiente tumoral, es una de las formas de defenderse que tiene la célula tumoral, hemos hablado de ella, pues se han unido a la membrana de estos linfocitos T que se utilizan como bionanotransportadores, interleucinas 6 y 21, que ellas las liberan en el microambiente tumoral. Y al liberar estas linfocinas, ellas activan la respuesta inmune en las células T citotóxicas que atacan a las células tumorales. Es decir, se toman linfocitos T, se les manipula para que reconozcan la zona tumoral y se les colocan en su superficie sustancias activadoras de la inmunidad, que al ser liberadas en el microambiente tumoral, activan a las células que están reprimidas para que ataquen el tumor. Ya habíamos hablado de cómo el tumor se defiende de estas células y habíamos hablado de este tipo de inhibición que puede conseguir el tumor de las células que lo están atacando. Las plaquetas. La membrana de las plaquetas se emplea para construir nanopartículas que transportan sustancias antitumorales. Se toma la membrana de las plaquetas, que tiene la propiedad de tener moléculas que se ligan con facilidad al colágeno. La plaqueta tiene en su superficie moléculas que donde ven colágeno expuesto, fibra colágena, se unen a ellas receptores para fibra colágena. Es parte de la función de las plaquetas para formar el coágulo. Y entonces se aprovecha esta función que tienen las plaquetas para que ellas se adhieran al endotelio vascular, se unan a antígenos que están fijos en superficies celulares que tienen colágeno expuesto. Esto es muy frecuente en muchas células neoplásicas o cerca de las neoplásicas. Ellas llegan hasta allí, se adhieren a esta superficie de colágeno y entonces liberan sustancias que transportan, que son tóxicas para la célula tumoral. Los bionanotransportadores derivados de células mesenquimatosas aprovechan que estas células mesenquimatosas son atraídas por moléculas de la superficie de células tumorales, las reconocen, se dirigen hacia ellas y entonces se unen a la célula tumoral y ahí liberan también las sustancias que transportan. Las células mesenquimatosas de que estamos hablando son células madres no diferenciadas, que pueden diferenciarse en varios tipos celulares y que tienen varias funciones diferentes. Además, las células mesenquimatosas tienen trofismo tumoral, o sea, se dirigen hacia el tumor, reconocen el tumor, se acercan a él, son atraídos por las células tumorales, por las moléculas que tienen estas células en la superficie y se unen a ellas. Se han utilizado células mesenquimatosas para liberar proteínas y péptidos oncoterapéuticos como interleucinas o interferón. Los nanofantasmas y las nanovesículas derivadas de células mesenquimatosas son muy, pero muy seguras. Se han utilizado células tumorales que también se vacían por dentro y se le colocan dentro sustancias que pueden hacerle daño a otras células tumorales. ¿Por qué se han utilizado estas células tumorales como células fantasmas, células portadoras? Por una sencilla razón, de que ellas tienen una gran afinidad al ambiente tumoral. Ellas reconocen el ambiente donde están las demás células tumorales, se dirigen hacia allí, se unen a ellas, forman parte de ese complejo y ahí liberan la sustancia. Además son fáciles de cultivar porque se reproducen muy rápidamente y pueden, por tanto, proveer una gran cantidad de membranas para formar estos bionanoportadores. Tienen las propiedades de las células tumorales y son atraídos por las células tumorales. Se han tomado también vesículas extracelulares y derivados de exosomas. ¿Qué es esto? Son partículas cubiertas de membrana que se forman en las células de mamíferos por mediación de señales paracrinas. Es decir, señales paracrinas son señales de estímulos producidos por células cercanas que actúan sobre estas células y hacen que ellas formen como unas pequeñas prominencias de membrana celular en su superficie. Y estas pequeñas prominencias de membrana celular en su superficie son lo que se conoce como exosomas. El exosoma puede ser tomado para transportar sustancias tóxicas para la célula tumoral. Se han clasificado en varios grupos. Por ejemplo, tenemos las microvesículas, las nanovesículas que son más pequeñitas aún, los exómeros que son más pequeñitos, los exosomas más pequeñitos, los oncosomas, los cuerpos apoptóticos y la restina. Todos ellos son pequeñas vesículas derivadas de la membrana celular y que son capaces de ser rellenadas con sustancias tóxicas para el tumor. Son bionanotransportadoras naturales que transportan y descargan sustancias como lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y sustancias bioactivas. Y tienen un papel muy importante en la bioseñalización entre células tumorales. Causan inmunosupresión, progresión tumoral y metástasis.
y entonces se actúa utilizando las vacías para llegar hasta donde está el tumor. Tiene una gran capacidad de transportar y se han explorado sus aplicaciones en la oncología. Los exosomas tienen entre 30 y 150 nanómetros, son unas vesículas que se forman en la superficie. Los segregan la mayoría de las células de los fluidos corporales y los que son derivados de células cancerosas se pueden utilizar para acercarse a células cancerosas y liberar en el entorno de ellas sustancias activas contra estas células tumorales. Los endosomas son vesículas que se forman en el interior de las células, pero que viajan hacia la membrana de la célula y al salir al exterior se convierten en exosomas. Su membrana está formada por la misma membrana celular, con receptores también propios de la membrana celular y salen con todo su contenido. Ahora, son una vía de las células para excretar sustancias hacia el exterior y se utilizan también en el tratamiento de los tumores. Tienen los exosomas una gran cantidad de proteínas características, las tetraspasminas. Las tetraspasminas tienen funciones como adherirse a otras células y al mismo tiempo tienen también proteínas como el Fas ligando, que está relacionado con la apoptosis, y también tienen proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, de las cuales ya hemos hablado. Tiene todo lo que tiene una membrana celular, y al tener todo lo que tiene una membrana celular normal, pues entonces se confunden con las células normales y pueden llegar con mayor facilidad a la zona tumoral. Bueno, no voy a atiborrarlos ya de materia, pero vale la pena hacer un breve resumen de los tratamientos modernos en diferentes tipos de cáncer. Primero, las vacunas, que pueden ser de tres tipos: vacunas antivirales que protegen de virus oncogénicos, vacunas estimulantes, el BCG específicamente, y las vacunas personalizadas para tipos específicos de cáncer que pueden ser hechas con restos de células cancerosas, con proteínas purificadas del tumor, vacunas hechas con células dendríticas activadas y vacunas hechas con células inmunes propias de la persona activadas también. Estos anticuerpos monoclonales van dirigidos contra estructuras de la membrana de las células cancerosas, como el 5T4, como el antígeno cancerogénico embrionario, con antígenos relacionados con citomegalovirus, proteínas relacionadas con folato, con el GRFR, que es un factor de crecimiento, y con el HR2, que es otro factor de crecimiento. Después de la vacuna, tenemos los anticuerpos monoclonales, que ya dijimos que pueden ser de 4 tipos, de acuerdo con la proteína que lo conforma. En primer lugar, los hechos con proteína de ratón, que terminan todos ellos en OMAP. Ya usted oye decir OMAP, ya sabe que es hecho con proteína de ratón. Están los hechos mitad con proteína de ratón, mitad con proteína humana, que terminan en ZIMAP con X, porque son quiméricos, parte de proteína de ratón, parte de proteína humana. Están después los que están fabricados con proteína humana, pero con un poquitico de ratón, son los ZUMAP con Z, ZUMAB. Y están los hechos con proteína humana nada más, que son los UMAP, sin Z y sin X. Ahora también tenemos otros tipos de anticuerpos monoclonales, o sea, tenemos los mismos anticuerpos monoclonales. Por su composición, los anticuerpos monoclonales se clasifican en puros, aquellos que es el anticuerpo monoclonal que va destinado a activar el sistema inmunológico o a bloquear algunos receptores de superficie, ya sea para el crecimiento y desarrollo tumoral, ya sea para la inhibición de la célula inmunológica. Anticuerpos monoclonales conjugados, que son aquellos que van unidos a una sustancia radioactiva o una sustancia citotóxica y cuya función es atacar a la célula tumoral liberando sustancias radioactivas o citotóxicas en el microentorno tumoral cerca de la célula tumoral. Se unen a la célula tumoral, liberan la sustancia allí y va a hacerle daño directamente a la célula. Y los anticuerpos biespecíficos, que van a unirse a dos antígenos diferentes. Uno de ellos se une a un antígeno de una superficie de una célula tumoral y el otro al antígeno de la superficie de una célula inmunológica, y las aproxima a las dos de forma tal que la célula inmunológica ataca a la célula tumoral. Como yo había dicho, como el policía esposado al delincuente, en este caso el policía es la célula inmunológica, el delincuente es la célula tumoral. Los une y la célula inmunológica ataca a la tumoral. Bien, terminamos con los anticuerpos monoclonales. Pasamos entonces a la terapia con ácido ribonucleico, que puede ser con oligonucleótidos antisentidos, con ARN de interferencia o con microARN. Todos ellos tienen como función bloquear la producción de ARN a partir del ácido desoxirribonucleico de los genes y por tanto bloquean el mensaje para producir proteínas, o unirse al ARN mensajero y bloquearlo para que no sea leído por el ribosoma, también bloquean la síntesis de proteínas, o unirse al ARN mensajero y activar los mecanismos de destrucción de este ARN mensajero por la ARN
ASA que está en el citoplasma de la célula, entonces el mensaje no llega porque es destruido en el camino, o algunos de ellos tienen funciones para activar antioncogenes o para inhibir oncogenes. Ellos tienen una serie de funciones muy interesantes, una terapia que tiene un futuro muy grande porque además no tiene ningún tipo de reacción, prácticamente ningún tipo de reacción secundaria. Hablamos también de los nanobioportadores y los nanoportadores y de la utilización de membranas celulares, de células enteras o parte de ellas como transportadores. Hablamos de la utilización de células como los eritrocitos, los leucocitos, las células dendríticas, los neutrófilos, las plaquetas y las células mesenquimatosas para transportar sustancias hasta el microambiente tumoral, cercanía del tumor y liberarlas allí. Hablamos también de la utilización de vesículas con el mismo fin, transportar sustancias hasta el ambiente tumoral. Algunos de estos tratamientos están en desarrollo, pero se ha comprobado en ensayos clínicos que son un aporte considerable al tratamiento antitumoral y abren nuevas esperanzas en la terapéutica del cáncer. Llegará un día en que esto sea sencillamente usted llega a la consulta, le aplican el tratamiento y si no queda curado inmediatamente, el cáncer va a curar en poco tiempo. Es un futuro no tan lejano, no crean. Hemos llegado al final del programa de hoy, así que continuaremos con un nuevo ciclo próximamente. Hasta entonces. Chao.